Bienvenida. Gracias. Hey, bienvenida Adriana. ¿Cómo estás? Gracias por venir al espacio. Gracias. Un placer tenerte acá en Mediador. Y bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la vida? Feliz de conocer a mi primer amigo mediador. Sí, no Maravilloso. Ni idea de lo que era la mediación fan. cultural. Ahora quiero ser mediadora. Y lo eres. Me Lo encanta, eres. me Lo peor es que encanta. cuando estaba un poco nutriéndome para poder tener una ¿Qué? charla Medium. productiva con esto. Ser medium. Eres tremenda medium. No solo medium, sino mediadora. De verdad. O sea, para mí, y entrando de una en materia, el libro que te estás echando ahorita una chimba que está muy potente, que se llama Me lo dijo el tarot, es un ejercicio de mediación bien interesante, por llamarlo ejercicio, que es pues, un trabajo literario muy hermoso. Y quedé como muy sorprendido porque es como, wow, ahí está, eso es mediación. O sea, todo el hecho de permitirle al lector poder interactuar con la obra, de cierta forma, siento que es como ahí un ejemplo perfecto de la mediación. ¿Te sientes mediadora? Me encanta. No lo había visto así, pero yo sí siento que el tarot tiene que ser algo muy, no sé si la palabra es personalizado, pero no creo que una misma definición de un arquetipo me aplique a mí o te aplique a ti, porque tiene que ver como con la vivencia personal. Entonces Claro. uno puede como dar rasgos de los arquetipos que al final son rasgos de la personalidad, y Jung, por ejemplo, desde el psicoanálisis lo estudiaba así. Y por eso todas en realidad podemos identificarnos con todos los arquetipos, porque hemos estado ahí, hemos pasado en distintos momentos de la vida por uno u otro. Entonces también es interesante como, sí, explicar de qué va, pero que cada persona logre sacar sus conclusiones con relación a sus vivencias, y eso me parece que es imposible de predecir realmente. Y es una hazaña lo que se logra con tu libro, que siento que sucede porque cuando mencionas que está hecho para incentivar la escritura intuitiva y generar tus propios ritos, creo que hay una cosa, o tus propios rituales, perdón, hay una charla, una conversación, un diálogo con tu lectora muy, muy único, que no siento que... O sea, yo he visto por ahí otros libros que tienen ciertos parecidos en términos de al final del libro escribe tal cosa o como que te dejan unas preguntas, pero esto ya es una inmersión completa en interactuar con tu lector, con tu lectora, que siento que es muy potente para estas épocas, es algo muy innovador. ¿Cómo te ha ido con el libro? ¿Cómo te ha ido con esa interacción también con la gente? Pues ha sido lindo porque cuando hablé con mi editor por primera vez de Penguin Random House, bueno, al principio yo no me lo creía porque él me contactó por Instagram. No fue nada así como que, ni que yo los buscara, de que mi sueño era tener un libro. Yo creo que siempre lo fue, pero nunca era algo que activamente estaba buscando. Creo que estaba moviendo muy sutilmente por redes sociales mis contenidos de tarot, pero igual soy mamá, trabajo en derechos humanos, tengo mis clubes de lectura, pero realmente como que el tarot es un hobby, siempre ha sido así. Un hobby muy abundante, y por el tarot yo he llegado a mucha gente increíble. Siempre digo que es mi excusa para hacer nuevas amistades y para conocer y aproximarme a otros contextos también, que eso también es muy lindo cuando la gente se abre y en una lectura se detonan conversaciones súper interesantes que también lo interpelan a uno. O sea, yo siempre siento que las lecturas son como en doble vía, estoy yo para hablar y a mí en realidad se me olvida la lectura de la persona. O sea, nunca te voy a recordar como, ay, el de tal arquetipo. Pero realmente ahí sí hay un diálogo que yo siento que es muy en doble vía, y lo que al final uno termina mediando en esas lecturas, pues Exacto. también pasan por uno, son sentimientos que están totalmente atravesados por la visión que yo tengo sobre la vida y sobre cómo esos arquetipos operan en la cotidianidad. Que ahora a ti te sirvan para relacionarlo con las experiencias es otra cosa, pero al final hay un diálogo muy de a dos, y en realidad el gran mediador sí es el tarot como herramienta que contiene el simbolismo. Y por eso hoy en día hay tantos tarots, que eso es chévere. Hay gente muy purista, por ejemplo, que dice que tarot solo es el tarot de Marsella, que es este tarot que yo tengo acá, que es el tarot tradicional, que es un tarot del siglo XV. Entonces también es muy interesante que en Colombia, en el 2026, estemos leyendo una herramienta que se creó en 1471 en Marsella, Francia. Entonces es rarísimo, y por eso también me parece que es bonito que investiguemos no solo lo que estaba pasando en esa época, incluso anterior a la colonización,
en nuestras tierras, qué saberes había acá, y cómo eso puede dialogar con una sabiduría o con esta otra herramienta. Entonces, por eso hay tarot de plantas, que son plantas de Colombia o de Venezuela. O sea, el tarot de plantas que yo tengo acá es un tarot de un fotógrafo venezolano Se que me se parece llama hermoso. Antonio Briceño. Y wow, qué bellas representaciones de lo que significan los arquetipos del tarot a nuestras plantas tropicales, ¿no? Exacto, o sea, hay una metáfora muy bella. O sea, una Sí. creación de metáforas. O el tarot de animales. Sí, viendo algo. El tarot de animales, que también es bellísimo, de Kim Krantz, que también se basa ya no en la numerología, sino en la cadena alimenticia, quiénes se comen a quiénes, que no, es súper interesante este tarot también, Wow. como la evolución de los animales, ahora se los muestro. Y el de Darío Villegas, que es mi gran tarot de lecturas. ¿Él es colombiano? Sí, es un acuarelista que vive aquí en La Macarena, deberías tenerlo en tu podcast. Sí, Maravilloso. Si llega a ver esto, muy bienvenido, porque Darío, yo quedé impresionado con esas sí. ilustraciones tan hermosas. Sí, o sea, Darío hizo para mí una obra de arte con esta baraja. Y bueno, también me parece bonito honrar este territorio y esos conocimientos y las artes que aquí se están gestando, y hacer mis lecturas con tarots mucho más locales y mucho más actuales, porque las representaciones arquetípicas del siglo XV ya no corresponden con la manera en la que hoy entendemos el diablo, ¿no? Una persona como con tetas, pelo, y sería como... Es muy indignante que por lo menos los cuerpos se demonicen, no se estigmaticen, ¿no? Ya se hubiese demandado esa carta. Se recoge la simbología. Hay gente que, por el contrario, dice que más bien es burlesco y se burla de lo binario. Eso también es interesante en el tarot, entender que hay muchas cartas que son andrógenas, hay ángeles, a veces se tapan genitales, entonces también es chévere como deconstruirlo o dar la visión que uno finalmente tenga. Pero lo cierto es que sí, en esa época pintaban la muerte súper literal, hacían esqueletos así, además el eufemismo de que todas tienen el rótulo abajo, pero la muerte no. La muerte solo tiene el número, pero te muestra el esqueleto, además el número es el 13, ¿no? Y barriendo la corona, pero si te pones a ver, en realidad es una muerte campesina, ¿no? Tiene ahí su guadaña y está deshiervando lo que no sirve, lo que se tiene que ir. Entonces, bueno, el juicio, había juicios debido a muerte, ¿no? En cambio la fuerza es divina, es una mujer domando una bestia salvaje, o sea, es muy bello que en el siglo XV ya se pensara la fuerza como una mujer, ¿no? Que no es la fuerza bruta, la fuerza como impositiva o la supervivencia del más fuerte, sino como una mujer logra domar a una bestia salvaje, pues obviamente no es con violencia, sino la bestia le gana. Tiene que tener un conocimiento y parece tinto. Parece tinto. Sí, le está metiendo literalmente la mano en la boca, le está abriendo las fauces y parece un perrito que no la va a morder, que tiene la lengua hacia afuera, ¿no? Sí, que ya está domado. Es el dominio de la mente sobre la materia. Me hace un poco como... Me deja dudas, no dudas, sino como me da curiosidad precisamente porque yo había leído que este en particular está hecho de tal forma para representar lo que era en ese momento, lo que pasaba, o sea, es muy literal. Entonces sí me deja como, sí, wow, ¿qué lectura se puede hacer de esta persona, total, de esta mujer? Igual tiene otras formas de... Mira que tiene la cabeza degollada, tiene 6 dedos, tiene 6 dientes, tiene 6 picos. Hay otras cosas que uno empieza a ver, sí, las simbologías. Pues Jodorowsky ha hecho una tarea interesante de interpretación, incluso en el año 97. ¿Quién es Jodorowsky? Alejandro Jodorowsky. Chileno, además la gente cree que como relanzó el tarot de Marsella, el man es como de por allá, pero no, es latinoamericano. Okay. Y bueno, Jodorowsky en el año 97 se alía con Camus, que es la imprenta original de 1471, y rescata los moldes originales del tarot de Marsella. Igual siempre hay un Jodorowsky como cada 100 años que hace esa vuelta, pero el de nuestros tiempos es él. Okay. Y en el 97 él rescata esos moldes, como que empieza a hacer un estudio minucioso de los colores primarios, por eso son solo estos 4 colores, ¿no? Que seguro era lo que la imprenta daba en ese momento para sacar unas cartas. También eran las cartas que mandaba a hacer la aristocracia, o sea, esto finalmente era el juego de cartas de la gente más pudiente, no era una herramienta ni predictiva, ni adivinatoria, ni mucho menos de autoconocimiento como lo vemos hoy en día, sino era
pues un juego de cartas. Era un juego, Sí, era un juego, literal. Y eso es lo chévere también, o sea, mucha gente que no, el tarot no es un juego. Amigo, si estudias la historia del tarot es un juego, es un juego. Y luego es que le empezamos a poner un montón de otras capas. ¿Cuándo empieza eso? Porque cuando empieza como a resignificar, pues una resignificación completamente. Sí, hay varias escuelas, hay una que se llama la Golden Dawn y bueno, y hay varios tarot que fueron surgiendo ya después, en 1800, hay uno que es el de Rider Waite Smith, que además pues es un tarot súper, hiper, mega como ilustrado, entonces los arcanos menores en vez de ser las pintas de las copas, oros, espadas, bastos, son así unos dramones, entonces, no sé, el 3 de espadas es un corazón así como chin, chin, chin. Bueno, y así, en cambio el de acá, pues no, son, mira, las copas, sí, es un poco más copas. Así. Exacto, que eso ya es más pinta de juego de cartas. Claro que tienen igual sus significados, los bastos, las copas, los oros, las espadas, ¿no? Los conflictos. Pero pues no, a mí me gusta más que no sea incluso tan mega, hiper ilustrado, porque eso hace que tú puedas ser más libre en la interpretación. Si la imagen también te lo dice todo, ¿qué más tengo yo que agregar? Ya sé que es un drama, ya sé que es un... ¿no? Sí. Siento que me impone la visión. Sí. La estética siempre tiene eso. Y lo que pasa siempre con la imagen, ¿no? Que queremos... En el cine pasa eso también. Y nos gusta más un producto audiovisual que podamos terminar terminar nosotros en nuestras cabezas lo que cuenta la imagen, ¿no? Que no todo esté en la imagen. Y en el teatro pasa igual, y en el arte pasa igual, en el arte plástico pasa igual, ¿no? Siempre queremos, eso es curioso, como seres humanos, completar, que nosotros tengamos ese pedacito de libertad, llamémoslo, de tener imaginación creativa alrededor de lo que nos está contando una imagen. Y es un arte, es un arte. Y se vuelve... No ser tan evidente tampoco, pero sí ser lo suficientemente sugestivo para que la persona capte el mensaje. Exacto, es muy específico, es como un límite muy, muy interesante. Pero ¿en dónde, porque esto es fascinante, dónde empieza a tener esta como... lectura el tarot hacia lo que pueda significar, no sé, puede ser a veces predictiva, pero también terapéutica con White, o más adelante? Yo sí creo que la Golden Dawn, que es una escuela que surgió en Inglaterra, ellos sí le meten astrología también con el tarot de Todd. Es un tarot que conjuga planetas, y entonces la primera vez que empezamos a ver esa correlación entre, bueno, como un arcano se puede conectar con un signo zodiacal, que por ejemplo es una de las categorías que yo menciono en el libro. En el libro también yo me apoyo mucho de astrología, de cristales, de plantas, y eso es un sincretismo gigante entre lo que se ha venido estudiando en distintas corrientes también del tarot. Y a mí me gusta el tarot de Marsella como el origen del tarot, pero a partir de ahí, y no soy capaz tampoco de decir que el de Rider Waite Smith, que es otra de las grandes barajas, o sea, esas son como las dos principales o las que se han masificado más. Es maravilloso porque le ha llegado a mucha gente, y además las ilustraciones son de Pamela Colman Smith, que es una tremenda ilustradora que la historia trató de borrar porque solo lo firmaban el tarot de Rider Waite. En casi todos los lugares todavía se consigue así, y Smith, que era la ilustradora, la habían súper ninguneado. Entonces es chévere, pues en el libro yo a quien menciono es a ella, y por eso es una coautoría el libro con Paola Acevedo, que tiene una marca divina que se llama Alfabeto, y para mí era muy importante que el libro tuviese un peso de ilustración importante y que las ilustraciones estuviesen hechas por alguien sensibilizada con estos temas y con quien yo me conectara también con su estética. Entonces esa fue una de las conversaciones iniciales con la editorial. ¿Quién va a hacer las ilustraciones? ¿Esto va a ser solo un libro? ¿O va a tener baraja? ¿O cómo hacemos que la baraja de cierta forma esté incluida en el libro? Porque ellos, no, pues esto es un negocio editorial, no podemos hacer una baraja de cartas, ¿sabes? Ese no es nuestro business. Entonces me dijo, bueno, ¿por qué no metemos? Eso lo fuimos descubriendo en el camino, como pensamos en un QR, pero luego dijimos, no, luego se desactualiza, o sea, eso es un fastidio. O Pau, que tiene una marca, no quería dejar tampoco sus imágenes libres a que la gente las reproduciera como quisiera. Claro. Pero tenerlas ahí en el libro como para que estén las cartas disponibles para que la gente igual sí pueda crearse su propio oráculo y pueda como, sí, apropiarse de la herramienta con toda, sacarse una carta al día, hacerse como unas tiradas, me parece. Fascinante, que ahí es donde yo siento que está atravesando la mediación constantemente, porque esas son decisiones que están pensadas
desde ti como autora y desde Pau como autora, pero yo le digo Pau, sé que Me es encanta. vecina ahora, sé que es vecina. El piso abajo. Pero sí, no, y me quedé pensando que Ajá. cuando surge esto Sí. de la predicción, y Sí. en verdad yo creo que es con el auge del New Age también mucho, o sea, Ok. y a mí me asusta la parte, incluso más que la predictiva, la terapéutica, que es la que yo hago, porque Sí. siento que hoy en día lo terapéutico se comercializa demasiado y entonces ahora todo es terapéutico, y yo no creo que todo tenga que ser terapéutico ni sea terapéutico para todo el mundo. Yo creo que el tarot tiene la potencialidad de serlo para algunas personas que conecten con la herramienta y que logren identificar ahí situaciones y maneras de destrabarlas. Ahí me parece que es terapéutico. A mí me parece que incluso es predictivo, porque al yo poder reconocerlo y ver otros caminos, de pronto me voy por esos caminos, pero es desde la acción y desde el reconocimiento. No tanto desde la imposición o el condicionamiento de que eso va a pasar y eso es lo que estoy viendo, jamás en la vida, ni creería en nadie que lo haga así. Me parece que igual la vida está llena de esos sincronismos, de que estamos pensando en algo y eso empieza a aparecer, pero eso es porque está dentro de nosotros y somos capaces de verlo afuera y no deja de ser mágico. Pero es muy cultural también. Yo creo más en eso, creo en esas señales, creo en el azar, destino, pero también en nosotros mismos teniendo la capacidad de identificarnos con nuestro entorno y con lo que es adentro y afuera. O sea, creo mucho en esa sinergia. Si tú quisieras, o sea, si le quitáramos entonces todas esas capas como de, llamémoslas capitalistas, donde todo puede ser comerciable y donde, no sé, también lo predictivo, ¿qué termina siendo el tarot? ¿Qué puede terminar siendo? Pues, a ver, sí vemos también que como inicia como un juego, porque también en la época del siglo XV era la época de la cacería de brujas, se perseguía la herejía, las mujeres las llevaban a la hoguera y las quemaban vivas, ¿no? La Inquisición. Que hay una carta, ¿no? Hay una carta de la Inquisición. Porque es que esto cuenta historia también, ¿no? Es impresionante. Es espectacular. Y como muchas veces esos arquetipos siguen habitando en nosotros, incluso el del inquisidor, ¿no? Entonces... Esa me salió aquí haciendo como... el spoiler. Como en el personal ahí, en la lectura que me hiciste, hubo unas cartas hermosas, pero sí me acuerdo que la única que fue así como rarita fue la Inquisición. Yo, uy... Pero entonces ahí está, ¿no? ¿Cómo lo lee uno? No necesariamente, o sea, claro. La Inquisición es todo un momento. Yo creo que cuando se deja de castigar justamente la brujería con penas tan severas, es que también se empieza a abrir un nuevo camino, igual siempre muy estigmatizado y cerrado para las mujeres, no solo en el arte y en la práctica, sino también en sus saberes ancestrales. Es como, siempre ha estado muy... no sé, muy en lo clandestino. Entonces siento que hoy en día la brujería más bien está de moda y somos muchas las que estamos practicando ese tipo de saberes y conectando con incluso eso, herramientas de muchos otros lugares y viendo cómo nos sirven en la vida cotidiana para nuestro bienestar y para el bien común. Yo creo que eso es lo bonito del tarot, que bueno, para mí no es tampoco netamente un juego, tampoco digo como ay, vamos a jugar al tarot, pero también me parece importante decir que no hay que tomarse todo tan en serio, que las cartas no son un condicionante, que hoy me sale una carta y mañana me sale otra, y hay arquetipos que se me van a repetir y que ya veré entendiendo yo por qué esos patrones están en mi vida, y de pronto no, de pronto es simplemente la carta, ¿no? Y es papel y es cartón y es lo que nosotros queramos que eso signifique en nuestras vidas. Entonces no una lectura que sea muy predictiva o muy condicionante, o que más bien uno salga con más dudas y no preguntas sanas sobre, con toda esta información ahora hacia dónde me voy. Que invoquen un poco más de la acción, quizá. Sí, claro. Y a veces hacia la no acción. Que eso, hay muchas cartas que también te dicen... Quieto. De pronto esperar, pero te da la posibilidad y tú ahí decides, no, yo tengo que actuar y entonces actúa. Pero bueno, y el tarot también te está dando la posibilidad y otra te está dando otros puntos de vista. Creo que eso es lo bonito. No me parece que el tarot tampoco reemplace ningún tipo de terapia, por ejemplo. O sea, es terapéutico, pero no ninguna es terapia va a reemplazar un tarot, ¿sabes? Creo que no son excluyentes en sus artes y en su capacidad de evocar bienestar, pero tampoco creo que todas las terapias sean terapéuticas y sanadoras para todo el mundo. Y por eso a veces uno va a terapia y también puedes dejar de ir cuando ya sientas que ese ciclo terminó. Yo creo que nada tiene que servirnos siempre,
por ahora esta es mi herramienta y es lo que me incita y me parece bello porque siento que el tarot fue mi medio, hablando de la mediación, para escribir. O sea, mi fin último en realidad era la escritura. Yo soy periodista y yo quería escribir y qué lindo escribir de las pasiones. Entonces por eso se me dio muy naturalmente y todo el proceso que fue todo el año pasado escribiendo fue muy hermoso y fluyó mucho con la ilustradora, fluyó mucho con la editorial. Yo tenía miedo porque era, pues es la editorial más grande del mundo. Entonces, claro, qué chévere y al mismo tiempo qué mutante capitalista, qué susto. O sea, ¿en dónde me estoy metiendo? Releí 500 veces el contrato, hay unas partes súper extrafalarias en esos contratos, o sea, yo desde Chávez, ahí sale mi trauma, no había visto términos así, que se puede traducir en todos los idiomas del planeta Tierra, yo y que, Dios mío, o sea, como hasta dudé si firmar esas cosas, me tuve que asesorar y al final dije como, a mí nadie me conoce, soy una autora nueva, esto estoy segura como todo lo que ha sido el tarot para mí en la vida, me va a abrir otras puertas, me va a hacer llegar a otras personas. Entonces, adelante y bienvenido el tarot y el libro y lo que venga con eso. Pero, es interesante porque hay un montón de como vertientes por las cuales nos podemos ir. Sin embargo, creo que también está lindo y era lo que yo estaba pensando en cómo, después de quitarle todas esas capas de lo que te puede brindar el tarot, cómo se puede leer él, termina siendo una herramienta y una herramienta que puede ser usada de cierta manera como un juego sin que tenga necesariamente que ser juego. Y dentro de eso ya abre un montón de posibilidades para usarla, ¿no? Que creo que ya es como el límite de la creatividad y la imaginación para asumir el tarot. Eso me parece hermoso y por eso creo que también aparecen un montón de posibilidades del tarot, que eso es la otra cosa, ¿no? Es como, está esto que simboliza el tarot, ahora, ¿cómo es mi tarot, no? ¿Cómo es el tarot del otro? Y eso empieza a ser cosa hermosa del ser humano, herramienta simplemente para mostrar y contar lo que somos y lo que queremos ser y dialogar con el otro, que al final es casi siempre lo que nos queda más difícil en este mundo, al parecer. Pero eso es lo más hermoso que me parece que ofrece este libro, porque al final de cuentas es un diálogo, es encontrar formas de dialogar distintas a la palabra, o por lo menos que atraviesan límites como pueden ser físicos, ¿no? ¿Cómo hago yo para poder dialogar con alguien que está en, no sé dónde si se está bañando en todo el mundo, pues ¿cómo hago para con alguien que está en México? Puede ser por medio de estas herramientas. ¿Sí? Sí. Eso me parece hermoso. Y está también ese tema contractual con gigantes del capital. Podemos llevarlo por ahí también. ¿Cómo ha sido esa relación con ese tipo de no sé, instituciones, no más que instituciones como de organismos, ¿no? Esta cosa, ¿cómo es? Porque es raro. Es raro, ¿no? Es muy raro. Es raro, pero yo creo que ahí uno se da cuenta que uno no sale de su nicho y de su gente y de las librerías de su barrio. Y, por ejemplo, Penguin me ha llevado, pues por ahora en Bogotá, pero yo sí tengo, bueno, el libro lleva 2 meses al aire. Pero, o sea, yo tengo como las ganas de hacerme incluso mis propios recorridos por librerías más independientes hacia otras ciudades, incluso intermedias, no las principales, y hacer eventos y convocar a la magia del encuentro y a la juntanza. Eso es lo más bello y hemos hecho ya... Cada vez que hacemos encuentros del libro, no son encuentros del libro, siempre hacemos talleres que sean súper inmersivos o con plantas o con diseño e ilustración. Hicimos un taller de sellos súper lindo donde la gente podía aprender a hacer su propio sello, amuleto de protección. Entonces sacaban cartas, pero a partir de lo que les salía, escogían un elemento simbólico de la carta y le hacían un sello y se lo llevaban. Hicimos otro con Santiago Rivas que fue de tarot y música y arquetipos de la música, porque los cantantes y los discos también. Entonces el tarot me parece que es infinito. Exacto. Que hay demasiada tela para cortar acá. Exacto. Y cada encuentro es distinto y la posibilidad también de ir ampliando lo que significa el tarot, las múltiples infinitas visiones de entender un mismo arquetipo sin desvirtuarlo, porque eso también es lo hermoso. O sea, a mí me encanta volver al tarot de Marsella del siglo XV y resignificarlo cuantas veces sea necesario, sin sentir que estoy desvirtuando su esencia. Sí. Qué hermoso eso, porque es mantener la historia, ¿no? Es mantener las bases de algo que se está transformando con el tiempo, pero que tiene su origen muy claro, o por lo menos un origen aceptado por la mayoría,
que me hizo pensar ahorita que estaba escuchando un podcast de un man que habla de filosofía, no sé qué, y el man menciona que hay un momento histórico muy fuerte que nos deja un poco tambaleando, y esto es porque está hablando de un libro que se llama Después de la virtud. Y básicamente habla de que nuestras conversaciones hoy en día a nivel moral son como difíciles de asumirlas o de groundearlas, como de ponerles un piso, porque ya nuestra moral está muy dada hacia lo emotivo. Entonces es difícil ponerle bases, y eso sucede en un punto de la historia con, si no estoy mal, la Ilustración, cuando dicen como dejemos de ver todo desde lo teológico, desde las religiones, y pasemos más hacia la razón, y pasemos más hacia cómo podemos hacer, por ejemplo, Kant. Entonces Kant dice, hay que actuar todo como de acuerdo a como quisieras que sea una ley universal y demás. Pero lo que sucede ahí, ¿por qué lo menciono? Es por el hecho de que en ese momento específico de la Ilustración lo que se hace es quitar las bases, ¿no? Y es como que un proceso que puede ser, de hecho podemos tener un juicio frente a ello, pero igual era un proceso que se venía trayendo, era el teológico, y es por muchos años cómo la religión se va transformando, etcétera, etcétera, y entonces se entienden las bases, desde dónde arranca. Pero lo que pasa ahí es como, esto no nos funciona, separémonos de lo religioso, lo teológico, y para nosotros esto es esto. Pero si tú vas a basar la moral en algo, en lo que tiene sus bases en lo teológico, pues es difícil de explicarlo y de sostenerlo. Y ahí la moral básicamente se va a la mierda. Entonces eso me parece importante de esto, que es lo que tú mencionas. Es como, claro, esto tiene sus bases, esto lo podemos ir resignificando, pero viene de un lado. Y esa resignificación se puede dar precisamente por eso, porque se puede saber de dónde viene. Qué lindo eso, me parece. Y que sea una herramienta que se utilice desde el siglo XV. Ajá. Y que siga vigente. Exacto. A mí eso me parece muy valioso. Y también que dialogue con tantas otras artes y saberes. Y que no entre en competencia con religiones. A mí me ha pasado que hago lecturas de tarot y entonces llega alguien de pronto muy creyente o muy cristiano, católico, tal, y me dicen como, no sé, si del demonio, y yo, no, nada que ver. Antes de empezar, como que hablamos, me gusta siempre hacer una introducción, no entrar en materia de vamos a hacer tu lectura y ya, sino hablemos un poquito del tarot, y si quieren compartir como la intención, maravilloso. Igual como no es una lectura predictiva, pues, ¿cómo está todo? Bien, estaba mirando. Estaba asomándome. Estamos grabando, estamos bien. Maravilloso. Pero sí, como que a veces hay esos miedos de las costumbres con las que yo vengo creciendo, y de repente, me llama la atención el tarot, pero estará bien o no, y yo creo que dialoga maravilloso con todas las tradiciones. Qué lindo. Sí. Entonces, y eso me hace pensar en esto. ¿Cómo te ha ido en ese diálogo con tus lectoras? ¿Te han escrito? ¿Qué te han dicho? ¿Cómo se ha nutrido de esas relaciones? Me gusta que es como un libro diario. Ha habido un nicho que yo no sabía que tenía, que no es el nicho de mi libro. O sea, a ver, si a mí me preguntas de qué nicho es mi libro, yo digo de gente como yo. Y al final, no. O sea, primero hay un público juvenil muy interesado en este tipo de publicaciones, o sea, gente que está pasando, por ejemplo, por la adolescencia y necesita un querido diario para escribir qué es lo que estoy sintiendo, y que además esto del tarot empieza como a llamarles la atención. Y hay otro nicho muy interesante que son señoras. ¿Ah, sí? Entonces, lejos de lo que yo pensaba, entre adolescentes y señoras, es grande el nicho, pero siento ¿señoras que es que 30, 40, 50? No, bueno, que es una señora, no me van a funar y que 50, no, mentira. Pero no, sí hay, o sea, muchas señoras de 50, 60 años que compran el libro porque más bien están interesados como en el autoconocimiento, y de pronto están teniendo un poco más de tiempo libre, y entonces quieren como tener una herramienta para escribir. Y mira, sí, qué lindo. Sí, es chévere. Gran nicho. Y me ha escrito gente de todo tipo, o sea, como que, vi el libro en tal vitrina y me llamó la atención desde el principio, porque eso es lo otro, que con las ilustraciones de Pau me parece que el libro quedó muy hermoso, o sea, principalmente creo que es como un objeto de arte bonito,
hecho por una ilustradora talentosísima, que el libro sea full color, ya vimos que está mal cosido. ¿Ah, sí? Pero no, el nuestro. Ah, sí, sí. Se salieron las vainas. Perdón, Penguin, no veas esto. Pero está cosido al lomo, que eso es un lujo hoy en día. Es casi una práctica artesanal. Wow. Entonces, y por eso fue con pliegos. Esto tiene que ser con múltiplo de 8. Bueno. Ah, sí, güey, eso es todo. Yo vi el video, ¿no? Este video que tú montaste visitando la fábrica, pues yo la llamo fábrica, no sé cómo. Sí. La fábrica donde imagínate salen libros, que al día imprimen ellos, claro, mi libro se imprimió, eran casi 3.000 ejemplares o algo así, y se imprimió en media hora. Entonces pueden imprimir 1 millón de libros al día, tienen muchas máquinas en simultáneo haciendo esta vuelta. Wow. Sí, como imprimen hay tantos lectores, 1 millón de libros al día en Colombia. O sea, no, eso ha sido súper interesante. Y, bueno, en ese lugar, ¿cuál crees que es el libro que más se imprime? La Biblia. Sí. Entonces estaba lleno de Biblias y había como un lote de Biblias defectuosas. Entonces era que Biblia mala. Había un montón de letreros y que Biblia mala, como las que venían con algo. Y yo, ay Dios. Wow. Sí, eso está más brujístico que mi libro de tarot. ¿Y hoy en día imprimen tantas Biblias? Muchas y de mucha calidad distinta. O sea, y que con repujado, con dorado, con el tal, con tapadura. O sea, mira, impresionante. Sí. Y bueno, y la experiencia de la imprenta fue muy bello. La verdad es que no sé cómo eres tú cuando tienes que vivir momentos importantes, como de inicio, de ciclo, de algo. Yo creo que hay como unos estereotipos de cómo uno debe reaccionar cuando uno ve por primera vez un libro. ¿Sabes? Para mí era como, quiero ver que esté bien. O sea, como yo no sé si era de emoción, de, voy a llorar viéndolo. No, para mí era como, esto es real. Es como que, ok, lo puedo tocar, quiero ver, quiero curiosearlo, quiero saber cómo se ve el libro en físico, que es muy distinto. Igual, siento que hay autores que, por ejemplo, publican y más nunca vuelven a leer el libro que publicaron. Yo a veces me siento un poco en ese lugar. O sea, a veces no me lo creo, a veces me da precaución, a veces digo, ¿será que la embarré, que dije algo, que ya no opino lo mismo? Escrito o sea, ahí, que veo un error, obviamente, y ya he visto errorcitos, es que no hay libro que se vaya perfecto. Siempre pasa, Entonces es como, ay Dios, o sea, me pone tan ansiosa el cuento como de tener un libro. Se siente como exponerse un poco también, ¿no? Es abrumadorcísimo. Puchas. Sobre todo uno que no Catarsis. está acostumbrado a tener como, es que me tocó tener eventos semanales en librerías y tal, entonces, y afortunadamente entonces han llenado y llegan, 35 personas y el espacio se ve lleno y uno se emociona de que la gente está ahí participando y compran el libro, pero uno no deja de sentirse, incluso este año tuve un evento antes de mi cumpleaños, el 19 de marzo fue el evento y mi cumpleaños era el 20 y yo el 20 estaba como tan, no sé si la palabra es drenada, porque yo cuando estoy ahí lo estoy disfrutando con mi vida y la entrego toda y me siento súper conectada y me siento alineada con todo, pero ya luego salgo de ahí y digo como que, uy, te cansa, claro, o sea, uno entregar tu energía quiero igual. dormir y no me pregunten nada y, ¿sabes? Solo mímenme y, ¿no? Porque ya no, o sea, como que lo entrego todo. Y sí es abrumador un poco, bueno, para mí porque no estoy acostumbrada, porque es algo muy nuevo. Igual esa interacción con tanta gente siempre va a implicar mucha energía, yo siento, ¿no? Igual no soy ninguna rockstar, o sea, tampoco hay unos libros que se vuelven bestseller de la noche a la mañana y yo no sé cómo viven esas autoras, o sea, creo que apenas logro como manejarlo, lo que me ha dado, que ha sido maravilloso, me lo dijo el tarot y mi editor siempre nos dice como, y eso es que cuando me preguntabas cómo ha sido como trabajar con Penguin, ha sido hermoso, o sea, yo tenía como una idea muy distinta de lo que era trabajar con una empresa tan grande. Esa era la palabra, la empresa, ajá. Pero ha sido hermoso porque primero me parece que le han puesto mucho cariño y cuidado al libro desde el proceso de edición, a pesar de que obvio uno tiene que cumplir con unos fucking deadlines que uno siempre está como, dame 3 días más y es como, no. O sea, trabajar con una editorial grande sí es como que hay unos compromisos. Me acuerdo que mi libro se estaba vendiendo antes de que yo lo hubiese terminado de escribir. Porque hacen una preventa y a partir de ahí definen el tiraje del libro. O sea, ¿cuántos van a imprimir? Ellos reúnen como a los que van a comprar muchos libros tipo Panamericana, la Librería Nacional, como que se reúnen como las grandes librerías
o bueno, estas tiendas así que van a comprar, o sea, es que mi libro está en grandes plataformas. Yo dije, yo voy a saber si mi libro es exitoso si lo venden en Carulla. O sea, está a nada de estar en el éxito. Creo que está, o sea, está como en estos lugares. Entonces, claro, los citan a ellos y les muestran las novedades que son, pues antes de que vaya a salir el libro, como que, bueno, ya este libro está andando, está en sus últimos pinitos. ¿Cuántos quieres? Y ahí puedes subirte un montón. No, yo quiero 500, yo quiero 300. ¿Sabes? Como que no es como una librería de pronto más independiente que te va pidiendo de a 15 libritos y los va vendiendo y ahí va viendo. Entonces, bueno, ha sido como entender también esa industria que es muy grande, que cómo se, o sea, que se mueve y que al mes Penguin saca 70 novedades. 70. Es una locura. O sea, como para ponerle una imagen clara, están hablando con 70 Adrianas al mismo tiempo y tratando de sacar proyectos con cada Claro, uno. obviamente hay editores para todos. A mi editor era el de juvenil. O sea, él siempre. Sí, ellos lo venden como juventud. Yo leí cuando uno va a querer comprar el libro dirigido a juventudes. Y yo al principio no sabía cómo sentirme con respecto a eso. Como, ¿será que mi target sí es juvenil? O sea, pero al final yo creo que sí. Siento que... no, yo también. ¿No? Y creo que me parece que es increíble. Parte de la incomprensión que se tiene con la gente joven y con la adolescencia también viene de la literatura. O sea, los mismos autores de juveniles no los reconocemos como nuestras audiencias. Exacto. Es re loco. Eso es muy loco. Eso es muy loco. Entonces también, y qué lindo poder entregarle libros a ellos, porque no todo es Harry Potter ni saga de vampiros, no, como que yo siempre siento que los libros de adolescencia tienen mucho como de la magia, pero ya desde un lugar de vampiro, de tal. Entonces pues lindo también el tarot y el journaling, y si eso les sirve, pues me encanta. Ojalá pueda como conocer gente joven yo también, que me pueda dar retroalimentación sobre el libro, porque sé que ahí está, que es una gran audiencia y que Penguin siempre lo vio como la principal audiencia. Yo creo que es un acierto también aquí, o sea, siguiendo echándole flores. Es un acierto porque ayer estaba en un círculo de palabra, una juntanza, la llaman juntanza biocultural, que se parece mucho a un grupo de lectura, un club de lectura. ¿Era mixto o era de mixto, hombres? Es mixto. Que lo está promoviendo mucho como Juan David Correa, bueno, toda la gente que está metida con el tema del pacto histórico ahorita para el tema de las votaciones, están generando estos espacios que me parecen muy potentes por el hecho precisamente de encontrarse físicamente, que hoy en día, podemos también hablar de eso si queremos, más difícil de lo que era antes, ¿no? Como ahora es un tema poder encontrarse uno con alguien físico, hay que poner un horario, hay que planearlo, agendarlo 2 o 3 veces porque siempre hay algo. Y bueno, creo que estamos entrando en una cosa difícil del encuentro en presencia, pero este espacio en particular, ayer que hablaba de feminismo, una señora, Patricia, muy pila, profesora ya a punto de jubilarse de la Universidad Nacional, planteaba la importancia de las juventudes, de hablar de las juventudes, porque hoy en día, sí, las votaciones y todo el mundo dice que salir, pero ¿dónde está esa importancia de que la gente joven salga a votar? Si no estoy mal, los datos que daba ella era que en el 22 apenas el 20% eran personas por debajo de los 25 años, algo así, eran juventudes. En todo caso, creo que es una audiencia especial, necesaria, y que hay que prestarle toda la atención porque es pues hacia dónde va dirigiéndose nuestro mundo, lo que estamos dejando en este tipo de experiencias. Entonces me parece en particular que sea como es un momento muy decisivo importante de la vida, siento, no porque eso vaya... ¿Las votaciones? ¿O qué? No, la juventud. También. ¿Las votaciones? Se pegan primero. No, pero yo no voto, soy migrante, pero bueno, también aquí haciendo mi proselitismo. A ver... Se pegan primero. Sí, la juventud. Sí, la juventud me parece que es un momento de la vida que se desestima, pero que en realidad es donde también se van... Bueno, no sé, ¿tú qué corazonada tuviste en tu adolescencia? ¿Tú siempre supiste que el teatro iba a ser lo tuyo? No, yo soy ingeniero. Yo soy ingeniero civil y trabajé 2 años como ingeniero. El teatro lo encontré a mis 22 años, que pues igual estaba joven, pero no tenía ni idea a los 15 o en mi adolescencia que yo quería dedicarme al tema artístico-cultural. Sí, no, yo estaba metido en los números y amo los números y me fascina la ingeniería. Y hoy en día por eso soy mediador. Terminé mezclando toda esta vuelta en una cosa que es una sopa. La mediación es una sopa donde tú puedes generar tus distintos tipos de sabores. Pero sí, no, en ese momento no estaba... Sí, yo no sé. Pero sí había mucha cosa en la cabeza, ¿no? Como una
Claro, y por eso un libro de autoconocimiento en la juventud me parece divino. Porque uno también está descubriéndose en muchos aspectos, que igual es cambiante y no digo que la adolescencia vaya a condicionar el resto, pero sí creo que tener herramientas adicionales de autoconocimiento en la adolescencia divina. Eso es una cosa que no se tenía hace menos de 5 años y que ayer Patricia, vuelvo y la cito acá, lo ponía sobre la mesa. Es como la gente que se está encontrando hoy hace 5 años no se conocía y se están hablando de cosas que no se hablaban hace 5 años y esto me parece como un gran resultado de esos diálogos constantes que se están teniendo en la juventud. Por ejemplo, que se pueda pensar en autoconocerse, reconocerse, saber bien. Ayer había una pregunta muy interesante y era como, ¿hoy en día las juventudes piensan a largo plazo? Y yo no sé. Yo ya no me siento joven. Ya no sabemos. Ya no sabemos. Ya me toca preguntarle a un jovencito. Pero me parece difícil porque precisamente ayer se paraba una chica joven y decía... O sea, el sol está demasiado heavy. Sí. Ya me voy a quitar esto. Hay calorcito. Sí, hay cambios. Me dañó la cámara ahora. Ahí estamos. Listo. De hecho, hagamos esa pausita, te puedo pedir. Si ¿Qué quieres? te asomas a ver ahí si todavía está grabando. Sí. Pues si está grabando. ¿No es? Este que no se grita. Estoy gritando. Ahí está. Es cuando es el botoncito. Es un cuadrado y no un círculo completo. Es un cuadrado, ¿sí? Ahí estamos. Ah, sí, es que está justo ahí, pero estamos. Y aquí también. Mira, milagrosamente no ha fallado. Creo, pues tampoco lo he pillado todo el tiempo. No podemos cantar victoria. Ahí vamos. Bueno. Llevamos 40 minutos. Bueno. Mi punto era que se para esta persona, esta joven, y dice, para mí es difícil y creo que hay que ubicarnos mucho en las juventudes hoy en día porque yo soy no sé qué profesional en tal, todo mi círculo social es profesional, y la mayoría está trabajando o en OnlyFans como webcamer o no me acuerdo cuál era el otro ejemplo que daba, creo que era en call center y es como pucha, hay unas cosas muy fuertes. ¿Por qué sientes que fuertes? Por el hecho de no poderse dedicar a lo que tú querías dedicarte. O sea, ¿tú sientes que las que son webcamers no querían ser webcamers? Es posible que sí, y no tengo ningún rollo con eso, pero no sé, pues, o sea, no, yo lo menciono desde lo que ella puede que sea mencionaba. Una cuestión de necesidad, también hay una urgencia de supervivir. Es que eso es a lo que ella se refería, como una cosa de necesidad, de a pesar de que estudiamos para hacer alguna cosa que queríamos dedicarnos a la vida, estamos haciendo algo que quizá no queríamos, y no sé cómo les vaya en ese sentido, pero es por temas de necesidad y demás. De acuerdo. Y yo pensaba como, qué fuerte. Y me siento también identificado en eso. O sea, creo que cada vez hay una cosa difícil. Y este tipo de resultados, como lo es, me lo dijo el tarot, creo que son como una bandera que dice como, bueno, igual aquí estamos hablando de cosas distintas, ha valido la pena. Y es un poco de resistencia. No sé si sientes que ahí está tu libro. No sé si Qué lindo, muchas gracias. No sé ni siquiera cómo describir el propio libro, es algo muy extraño. Para mí fue terapéutico solo en el momento de concebirlo y escribirlo y ya sacarlo a la luz. Para mí fue un proceso terapéutico. Y creo que es un libro que tiene muchas herramientas que ojalá como que puedan conectar con muchas personas, y eso también de haber estado como con esta editorial que me permite llegar a muchos lugares. O sea, es un libro que está seguro a nivel nacional en todas las librerías, entonces es maravilloso como sentir que uno tiene esa capacidad de llegarle a personas, de estar en lugares que uno no imaginó, de quedar en una mesa de noche de alguien, eso es muy bello. Que sea como un libro compañero de viaje, también me lo imagino así, de viaje de cualquier tipo, de viaje transmilenio, de aventura de montaña y de páramo. Me imagino este libro como un libro diario. Creo que incluso ya no sé qué somos, si adulto joven. En Venezuela había una emisora que adulto joven, ya creo que yo sería ese target. Ya estamos ahí, yo creo que ya entramos ahí. Ya adulto escucho ya, pero sí. Pero sí creo que también en cualquier edad el ejercicio de journaling es muy valioso. Y se nos olvida justo con las nuevas tecnologías
tener la libreta, escribir a mano, siento que se sistematizan los pensamientos de una manera distinta y tener esa posibilidad de que este sea un libro mío, este libro también bonito, como tener algo físico, porque creo que también todo se vuelve digital, todo se vuelve como tan intangible, que tener un libro que me pertenezca, en donde estén mis pensamientos, en donde estén mis cuestionamientos, también es muy hermoso ser dueño de eso. Claro, y creo que invita también a unas cosas muy interesantes que si quieres podemos como explorar un poco sobre eso, porque tú mencionas ahí cuando uno está viendo sobre el libro que invita a la escritura intuitiva y a rituales para activar tu magia. Y yo decía, wow, eso estamos en otra época ya. ¿Qué es eso? Primero, me gustaría como que desglosáramos un poco la idea de tu magia, por ejemplo, cuando hablas de tu magia, ¿a qué haces referencia? Con la magia de las personas. Creo que es algo también muy personal. Okay. Creo que la magia está en todo a lo que le prestemos suficientemente atención. Okay. Creo que uno produce magia con la mirada, creo que hay magia como en aquellas cosas que tocamos, en los oficios que amamos y creamos obras a partir de ellas, sea manuscritos que luego se convierten en obras de teatro, o sea piezas de cerámica, o sea un bordado. Sí, creo que la magia está presente como un medio. No creo que sea el resultado final. Creo que la magia siempre está ahí, por eso hay incluso un canal, ¿no? Hay un arquetipo en el tarot que es el mago. Que además después del loco, que es la carta número 0, el mago es la número 1. Es la primera carta. Después del 0. Le Bachelor. Mira aquí. Aquí alguien sabe pronunciar los arcanos. Y es muy interesante. ¿Cómo sueles hablar de ese, del mago? Pues tiene una mesa de 3 patas. Mira que tiene como un montón de elementos ahí en la mesa que son como unos dados para hacer unos juegos. Como típico mago así de esa época que uno se imagina como, ¿dónde está el dado? ¿No? Sí. Pero sabes que pone en evidencia su nivel de concentración. Está en otro lado. No, porque si ese man está, no, pero si no está concentrado en lo que está haciendo, se le olvida el truco, claro. ¿no? Y el mago tiene eso de que es capaz de ser un alquimista, que es el que logra mezclar y combinar elementos y crear algo nuevo, como el que hace una pócima, una medicina, un perfume, ¿no? O un cocinero. Eso es pura alquimia también. Estoy cogiendo ingredientes y los estoy juntando y estoy agregándole cosas y eso me da una nueva creación a partir de la alquimia. Por eso creo que la alquimia y la magia es un medio para llevar a algo, ¿no? Y el mago tiene esa sensación también de que si no está conectado con su propósito de creación y de crear belleza, la mayor cantidad de belleza posible, si no está conectado como con esa esencia real de yo por qué estoy haciendo este truco, se le nota y es muy charlatán. Entonces el mago tiene eso de hacerse esa pregunta de ¿para qué yo estoy haciendo esto? ¿Sí? Tiene un sentido, porque si es por impresionar, si es por, ¿no? Para que hablen de mí, es como muy vendedor de humo y se le olvida realmente el truco y porque yo es que estoy jugando a esto. Y entonces tiene igual los elementos de las pintas que son los arcanos menores. Entonces tiene un basto en la mano, tiene la copita como de las copas, ¿sí? Tiene los oros también, o sea, es decir, tiene ahí como la representación de los elementos que son los arcanos menores del tarot. Entonces juega y combina los 4 elementos. Es como el gran alquimista del tarot. Divino. Y es el iniciador, por eso después del loco, que es la potencia, viene este man, que es el 1, a darle forma y a materializar. Claro, ahí podríamos pensarnos en la magia, entonces como una suerte de sincronía con tu deseo, con tu curiosidad, que de alguna forma hace que brille lo que sea que estés haciendo, ¿no? Sí, lo que para ti sea la magia. Yo creo que la magia está en los dones, en los talentos, en las habilidades, que a su vez te permiten conectar con otras personas afines a ti, no desde un lugar necesariamente político y social como nos mueven todas nuestras causas, sino cuando más honesto, sí, es como que me conecta la afinidad. Me meto en una clase de acuarelas y entonces ahí conozco a gente que lo que quiere también es pintar con acuarelas y que no necesariamente
trabajan y viven y hacen las mismas cosas que yo, pero nos conecta la afinidad. Y yo creo que la magia tiene esa capacidad de conectarnos desde un lugar muy auténtico con otras personas. Ayer estaba en el parque sacando a Tinto, mi perrita, y se acerca un guarda de los del parque, que es, pues ya es pana, todos los días llego allá y los saludo, se llama Dagoberto, y Dagoberto es del Pacífico. Y Dago me dice como, yo a usted lo conozco de otro lugar. Y yo, ok, no, sí, yo lo conozco de otro lugar, porque eso yo lo suelo reconocer en los ojos. Y no sé si le pasa, pero cuando uno está con otra, como frente a otra persona, uno siente a veces que hay una cosa distinta, una relación, y siento que no lograba explicarme bien, pero yo siento que le entendía perfectamente. Era como, sí, yo te siento exactamente lo mismo. Y ahí también creo que o es un ejemplo por lo menos de esto que estás diciendo, como hay una cosa que simplemente te pone en sintonía con esta otra persona y te hace sentir que hay una eliminación del tiempo de repente y hay una eliminación del espacio y simplemente te hace sentir que ahí están pasando cosas así atemporales. Y él me decía, lo invito al Pacífico, me decía, vayamos al Pacífico porque allá se abren otras dimensiones. Wow. Yo, ¿qué? ¿Pero qué está diciendo? Qué loco, sí, allá. Tú puedes estar así de la nada, te aparece un ángel por acá. Lo hice costeño, no sé por qué sale costeño. Te aparece un ángel por acá y tú simplemente te das cuenta que hay otras dimensiones. Y yo, wow, qué lindo. ¿qué es esta cosa? Wow. Bueno, pero claro, ahí hay alta brujería total y mucha santería. Sí. Y siento que hay presencia de esa magia que me parece tan difícil de... No sé cómo eras tú con la magia en la infancia, porque yo creo que hay hogares donde se cree en la magia casi como una consecuencia de la espiritualidad, cualquiera que sea. Por ejemplo, en mi casa yo no crecí con magia. Crecí con magia en otros aspectos, pero para mí la magia no era un concepto per se. Sí, yo tampoco. Incluso a mí siempre me llamaban la atención las tiendas que olían incienso. Y mi mamá, como, no entres. Yo las amo, hoy en día puedo afortunadamente entrar sin el lastre, pero yo siempre quería una bola de cristal, me acuerdo. Hoy en día tengo una y estoy aprendiendo a usarla. Y no porque nada, sino es que yo creo que toda herramienta que nos apropiemos, no en el sentido colonialista de ser el único dueño y sabedor de esa herramienta, sino apropiarnos respetuosamente de ese saber, también nos permite conectarnos con la magia, ¿sí? Entonces siento que es algo que yo me di la oportunidad de descubrir gracias a mis amigas, creo. O sea, ha sido gracias a muchas de ellas que hemos llegado a hacer tomas medicinales con plantas. Siento que hay muchos caminos que al final te llevan a un nivel de entendimiento de cómo estamos conectados y realmente cuál es el valor que yo quiero aportar a este mundo, ¿no? Y eso viene muy conectado como para mí del ejercicio de poner en práctica la magia. Pero no creo que sea algo que como concepto a mí me hayan inculcado, sino algo que yo fui descubriendo en el camino. Y seguro sí hubo representaciones de la magia en otros sentidos, pero no aceptado como magia, no sé. Leído de otras maneras, seguramente. Sí, no tenía la etiqueta magia, que igual como el mago del tarot hay que desconfiar un poquito. ¿Cuáles podrían ser otras lecturas de la magia? O sea, ¿cómo la pudimos haber leído en su momento de otras maneras? O sea, me hace pensar, por ejemplo, en coincidencias. Siento que cuando hablábamos de coincidencias en la vida, puede que estuviera más bien relacionado con magia. Sí, yo sí creo. ¿No? Igual es lindo, como, bueno, hay una carta que también tiene que ver con esas sincronías de conectarse pero es como cuando para mí es eso tan indescriptible del timing de las cosas, como estar en un lugar en un momento determinado donde se abren ahí sí como unos portales donde uno está en el momento en el que tiene que estar, o como decisiones que parecen inocentes o muy sencillas de tomar de repente cambian el rumbo de tu vida.
responder un mensaje, aceptar una oferta. A veces, a mí me pasó, yo me mudé de país sabiendo que Venezuela y tal, y sí, que pues era el momento de irme de mi país, pero también muy a la ligera. Aunque me salió un trabajito y fue como, sí, bueno, lo acepté y me fui. Y luego fue como, ok, me mudé a un país y esto cambió radicalmente mucho de lo que yo soy, el círculo de personas con el que me muevo. La migración igual da eso, que es muy bonito, que es como conectar con gente afín a uno. Hay un reset ahí poderoso con la sincronía también. Es como la capacidad de sincronizarme de nuevo con mi entorno. Uf. ¿Hace cuánto estás acá? 11 años casi. Uy. Sí, ya. Ya. Pues una tercera parte de mi vida casi, o sea, muy, muy loco. Eso es mucho. Es un montón. Es un Y montón. pasa como si fueran solo 2 días, ¿no? Es una cosa impresionante. Sí. 11 años pasan volando. Y yo siento que a Colombia le debo esa exploración de la magia mucho. Creo Sí. que incluso haber seguido en como tan atada a mi núcleo, no solo familiar, creo que en general como de mi contexto socioeconómico, lo que sea que hubiese sido en Caracas, que ya es otra cosa porque igual mucha gente ha migrado, entonces yo igual tengo muchos años que no voy a Venezuela, desde la pandemia. Se me había vencido el pasaporte en esa época y no lo renové, ahora ya sí, pero todo lo que está pasando y Trump. Entonces no he vuelto, tengo muchas ganas de ir. También me da una nostalgia gigante, como no sé, como que sentir que vuelvo y por qué me fui, o cualquier pregunta que a uno se le pueda detonar en ese momento. Bueno, no sé por qué me puse nostálgica. Que tenía ese café, no, mentira. No, pero creo que sí, la conversación nos fue llevando allá. Sí, pero siento que sí me hizo falta, y que me hizo falta como salir de mi lugar seguro, como para... Cuando te viniste. Sí, igual siempre he estado aquí en lugares seguros, o sea, yo nunca me he sentido en riesgo tampoco acá. He logrado hacer muy buenas amistades que considero familia, tengo una propia familia, entonces también pues siento que la vida me ha llevado a eso y he podido también como aprovechar las oportunidades de mi privilegio y de los estudios y de mis pasiones y de que se den cosas lindas, como que un día en Instagram me escriba el editor de Penguin y sacamos un libro, ¿no? Son como también aprovechar esas oportunidades en esos momentos. Yo creo que la magia también se teje en esas casualidades que se conectan con genuinos deseos como del alma, no sé. Con la intuición también, ¿no? Un desarrollo de esta cosa llamada intuición que yo últimamente también he sentido cada vez más desarrollada, más potente y una razón para confiar mucho en lo que uno siente. Y para entrar un poco más ya en acciones concretas, de repente no hablemos, sino hagamos algo más interesante, bueno, más interesante, sino una cosa muy interesante que todo esto, borremos lo anterior. Esto, bueno, ya si esto estuvo muy aburrido. Aquí, lo siento. Yo me refiero sobre todo a la libromancia. Quiero que estaría chévere que abrieras ese libro que acabamos de hacer como de intercambio y si la entiendo bien, sea una lectura hacia esta Adriana de hoy que migró y que lleva 11 años. Pero hagámoslo juntos. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Entonces, la libromancia es el arte de escoger un libro al azar. Ajá. Claro que si uno ya conoce ese libro y le gusta, pues probablemente ya uno se conecta más como con ciertas frases, pero es lindo que incluso sea un libro desconocido para ti. Ok. Se llama bibliomancia, luego ya se le dice libromancia, pero es como ese arte de abrir una página al azar y leer una frase y ver de qué manera eso te lleva a ti y a tu realidad, así no tenga nada que ver, así esté hablando de cuando se va a un carro o no sé, ¿sabes? Pero entonces, ¿a qué te recuerda? Y eso que está despertando en ti. Divino. Y eso es muy bello porque son seguro anécdotas que quedan en el inconsciente y el inconsciente es muy exquisito para llegar a verdades sobre la propia vida. Y a veces esperamos a dormir y a soñar y a ver qué se nos revela en el sueño, pero ese inconsciente está ahí esperando a que se active de la manera que sea. Y creo que con los libros, no solo leerlos y disfrutarlos de principio a fin, que también lo recomiendo porque soy una apasionada de la literatura, pero también la libromancia como oráculo, ¿sí? El libro como objeto que puede potenciar esa capacidad imaginativa y de reconocimiento sobre la vida, y uno se da cuenta que lo oracular está en realidad en todas partes en la medida en la que a ti te evoque. Y que tú también la puedes como activar
y volver algo una cosa oracular, un objeto oracular, siempre y cuando le encuentres un tipo de lenguaje, ¿no? De forma. Eso me parece muy hermoso porque además, más racionalmente hablando, también activa memoria. Y eso es hermoso. A mí que la memoria me cuesta un montón, creo que eso es un gran ejercicio para uno recordar. Darío Villegas, el que creó esta baraja, está sacando incluso una nueva baraja que se llama baraja de relatos, que no tiene una palabra ni un número, a diferencia de un tarot o una baraja, un oráculo tradicional, sino que esto es solo sus ilustraciones. Y con ver la ilustración tú tienes que armar un relato. Entonces es una historia maravillosa porque ahí tú mismo vas, ok, ¿a qué te evoca esta niña con este padre? O este lago, o este animal, o tal. Y al final creas un relato que viene de ti y evocado por esa imagen. Mira, es otro gran mediador. Sí, tienes que llevarlo a tu podcast. Bueno, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Si quieres, ¿cómo sería empezar? ¿Es que empezar recibiendo o empezar leyendo? ¿Cómo es? Abre el libro y escoge una frase de una página al azar y lee esa frase y inmediatamente, o sea, no lo pienses demasiado, ¿a qué te lleva esa frase? Ok, listo. Entonces, y muestro el libro, se llama El libro del tedio. ¿Por qué ese libro? ¿Por qué este libro? ¿Por qué vamos a leer este libro? Pues si quieres introducir por qué sacamos el libro. Porque el libro del tedio. El libro del tedio es un libro que le acabo de dar en trueque a Adri, porque tuvimos una primera lectura hace ya un tiempito y habíamos quedado de hacerlo en trueque, ¿no? Que no fuera monetario, sino fuera otro tipo de trueque distinto a la moneda. Y ahora que tuvimos la oportunidad de que pudieras venir aquí, pues fue el que yo dije, bueno, inicialmente te iba a dar otro. Que ya lo tenía. Que ya lo habías leído, entonces dije, bueno, eso es por algo también. Esta era mi segunda opción, que es un libro de José Ardila. Y es un libro de cuentos, y unos cuentos con una comicidad muy, muy específica, muy hermosa. Y dije, bueno, creo que esto puede conectar muy bien con Adri. Eso, por eso este libro, por eso lo tenemos acá, el libro del tedio, muy recomendado. Y aquí va, entonces. Listo. Bueno, tú hacías impro, ¿cierto? Sí. Pues, no es un ejercicio de improvisación, pero ¿no sientes que en la impro también el inconsciente es el que está hablando? Sí, de hecho cuando estábamos ahorita más temprano en la conversación, en algún momento dije, esto está muy ligado con la impro, o sea, se puede relacionar completamente con la improvisación. Pero sí, en la impro es puro impulso, de hecho puro impulso, y lo que vaya soltando es también mucha verdad, hay mucha honestidad en la impro. Va a mandar. Aquí. Solo me miraba con sus pupilas de pecas, y yo trataba de moverme un poco, de girar siquiera mi cuerpo en dirección a cualquier puerta de salida. Disculpa, dije. Tranquilo, dijo ella. Sus copitos de algodón en mis orejas, su aliento de estómago vacío. ¿A qué te recordó? Pues me recordó directamente a las pecas de mi novia. También la pensé, pero, ¿sí? Pero la acabas de mostrar y tenía unas pecas divinas. Ay, una cosota. No, lo pensé, y sobre todo pensé en el momento en que nos conocimos, porque fue muy así, de uno como abrir la puerta, de mirarnos, de no saber qué hacer, sentir un vacío. Fue muy hermoso el momento en que nos conocimos. Eso de que uno no sabe cómo emitir palabra, cómo hablar, porque quedas un poco en shock. Y me remitió a ese momento. Y pues las pecas fueron lo que me hizo pensar en ella inmediatamente. Sí, es un rasgo muy, muy distintivo además, ¿cierto? Sí. No, las pecas son lo más hermoso. Bueno, mira. Te salió amorosa tu libromancia. Bueno, a ver ya. Dale tú. A ver. Forma única de cercanía, burocrática, tramitológica. Atentamente, José Darío Ardila. Como si yo no supiera quién era él, como si él no supiera quién era yo, como si el cariño entre padre e hijo fuera también una especie de trámite complicado con un registro documental riguroso. La relación con el padre, ¿no? ¡Qué loco! Ajá. Muy chévere. Bueno, es que de una pensé en arquetipos del tarot. Para ti es evidente que te salió Los Enamorados, ¿no? Plin, ahí salió. Fácil. Que además es la primera etapa del amor,
que es lo primero que viste en ella, ¿no? Ajá. Entonces el enamoramiento, que es enamoramiento, a veces tiene ese halo como de idealización, pero que es necesario para eso que luego llamamos amor, pero que inicialmente es una pequeña trampa hasta que luego eso nos está mostrando de qué está hecho. Sí. Pero es muy bello y es una carta igual muy de ese momento muy emocionante de conocer a alguien. A mí me salió el emperador, que es la relación con el padre. Estoy ya relacionando con arquetipos del tarot. Sí. También es muy interesante cuando sale esa carta y uno está haciendo lecturas de tarot antes de decir mi anécdota. Pero porque es una carta que uno nunca, viviendo en una sociedad donde hay tantas madres solteras y donde el padre ha venido a menos con el tiempo, ¿no? Y ojalá eso sea algo que esté cambiando, pero yo todavía no estoy segura cuando veo a mis amigas madres en situaciones muy complejas con los padres de sus hijos y cosas así. A mí me parece que cuando sale el emperador me gusta rescatar esas otras cualidades de lo que en ese tiempo se llamaba el patriarca. El emperador en el tarot es un man que tiene la barba canosa, que está ahí, se supone, por el aval del cariño de su pueblo, está en una posición relajada, tiene un cetro en la mano, pero no pareciera como un padre que va al ataque, ¿no? Y es la relación con la autoridad, con la firmeza, con los límites. Creo que cuando se excede puede ser ya un padre o adoctrinador o que se siente como un trámite burocrático. A mí me conectó con mi papá, que es un papá espectacular, el que me tocó en la vida, pero siempre muy serio, y yo creo que por sus propios padres que vienen de Hungría y de Rumania. O sea, yo tengo una mezcla de que mi mamá es cubana, pero del lado de mi papá son de Hungría y de Rumania. Entonces mi papá sí creció como muy carente de emociones. Es un tipo muy presente y muy inteligente y siempre ha estado ahí para mí en muchos sentidos, pero no es así como un papá que va y te abraza y te da un beso y te dice cosas así. No, mi papá incluso me decía que me quería mucho con siglas. Decía TPQ-TQM, tu papá que te quiere mucho, pero no me lo decía. Él decía TPQ-TQM y yo, ay, qué lindo mi papá, así, pero ¿por qué no me lo dices? Wow. Entonces sí me recordó un poco a la rigidez de mi padre. Igual muy disciplinado y muy serio, pero siempre como con una confianza en mí, incluso ahora con el tarot, que es algo tan distinto a lo que seguro él hubiese imaginado, pero tampoco, o sea, él siempre que viene a visitar, porque pues no vive acá, siempre se lleva libros para darle a sus amigos y al final siempre ha estado muy orgulloso, y era el que cuando estudié periodismo me acompañaba a hacer las entrevistas en las zonas más recónditas, y pues mi papá era mi guardaespaldas, ¿sabes? El que me acompañaba a todos los sitios a hacer entrevistas. Entonces igual un padre que siempre me apoyó, y igual un padre muy, muy serio y muy rígido y poco afectivo. ¿Es todo lo que dice la libromancia? Impresionante, gracias por compartir eso. Es que es muy... Y creo que lo puede uno profundizar tanto como quiera, ¿no? Claro, total. Y uno empieza ahí... Porque ahí inmediatamente lo que me hace pensar es que uno lo puede ligar con la lectura, que es con la escritura, que es esa otra invitación a la acción que haces en tu libro, y es como luego escritura intuitiva, y entonces... Claro, apropiate de ese arquetipo, cómo se ve en tu vida. De repente te acuerdas de esa memoria, y lo que me hace pensar es como, listo, pues me acuerdo de esto, y entonces uno ya piensa también en cómo esto ahora es diferente, o cómo esto se ha resignificado, o cómo esto sigue siendo lo mismo, y esto luego me hace pensar en esto. Y algo que siempre o en su momento, yo digo que me salvó la vida, tampoco fue tan grave, pero sí me salvó la vida de cierta forma, fue en un momento en que tuve mi primer y único ataque de pánico, o intento de ataque de pánico, porque no me dio al final, que fue por allá. Te asustaste. Me asusté. Básicamente me asusté. No, pero fue un susto raro, fue un susto físico. Ya, sí, perdón, no lo quiero... Fue un susto que no me había dado antes en el sentido físico, porque ni siquiera sé en qué momento empezó. Yo estaba en la terminal de transportes de buses allá, estaba en Madrid. Iba a visitar a mi hermano, creo que por segunda vez. Él vive en Francia. En Barcelona yo estaba, perdón. Y en esa terminal había mucho dinamismo de gente de distintas culturas, pero mucho ruido también. Y pues a mí
a pesar de que he tenido la oportunidad de salir bastante del país, siempre me ha costado estar afuera, estar en otro lugar. Me azara un poco como ese choque cultural en distintos lugares, que al final termina siendo siempre muy hermoso. Pero en ese momento lo que sucedió fue que me empezó a dar una suerte de temblor y de cambio de vistas y demás. Y dije, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero me estaba azorando. Y no encontraba cómo bajarle. Y lo único que me ayudó, y no sé cómo llegué a eso, fue la palabra y fue escribir. Porque como no tenía tampoco a nadie, estaba viajando solo, pues no era como que, oiga, señora, ayúdeme, porque tampoco creo que ni hablaba, la persona que al lado estaba era de otro idioma, hablaba otro idioma. Entonces la manera en que le empecé a bajar a ese sentimiento, a esa emoción, a esa cosa, fue escribiendo. Y yo fui como rápido, necesito decir esto, tal, y empecé a escribir. Y de alguna forma la palabra mata la cosa, ¿no? La vaina como que se encaja, ya lo pones en una cajita y ya no es todo, sino ya es solo eso. Y que puede estar sintiéndose raro y también por un buen tiempito ahí, unas horas, me sentí muy raro, pero lo bajó. Y creo que eso hace también esta escritura intuitiva a la que invitas, ¿no? Es como, hay algo en el journaling que lo hace mucho también mi novia y me ha parecido fascinante, de soltar, de hablar de esto, que uno casi que es traducir lo que estás pensando en esto y pasarlo a la palabra. ¿Cómo te va a ti en esa cosa con el journaling? Me parece lindo, incluso le dedicamos páginas del libro a eso. Todos los arquetipos tienen como la relación con el signo, el chakra, el cristal, ¿no? La planta, y al final las últimas 2 páginas son journaling o escritura intuitiva, y entonces yo dejo como los enunciados, doy como una pista de como de qué va el ejercicio, pero sí la idea es que las personas puedan reconocer justo lo que hablábamos, por ejemplo, del padre, ¿no? No, para mí esa es la experiencia del padre, pero es tan subjetiva y que hay que partir diciendo como, pues yo puedo hacer una descripción del machismo y del patriarcado, pero también hay que pensar en el padre pacifista y también cuéntame tú cómo fue tu vínculo con esa autoridad o con lo masculino y cómo puede permear hoy en día con el trabajo, la prosperidad. Y entonces, bueno, son preguntas orientadoras para que cada quien pueda sacar eso que hay ahí, pueda entender ese arquetipo desde la vivencia. Y por eso me parece lindo hacer una descripción, pero también yo parto de mi vivencia y de mi conocimiento, y el journaling me parecía lindo para que cada quien pueda como realmente absorber ese arcano completo. O sea, sí quería que fuera inmersivo el libro. Y por eso lo de los rituales que me preguntabas también antes, rituales para encender la magia, y es que yo creo que al momento de ritualizar con los arcanos también podemos como encauzar esa energía. O sea, los rituales nos ayudan a cerrar ciclos, a abrir, a incluso momentos de transición donde uno no sabe en qué está. Como que un ritual nos ayuda a reconocer a qué le damos valor, a qué queremos renunciar, ¿sí? No, cómo queremos encauzar la energía de este momento. Y yo creo que los arquetipos, al presentarse como arcanos, ¿no? Como arquetipos de la personalidad, nos permite también entender cómo se están manifestando en ese momento de la vida, y sacarse una al día cuando uno está aprendiendo el tarot. Me parece que es un ejercicio muy sano, porque también no nos obsesionamos con esa carta, es decir, me voy a sacar una al día, pues me dura la energía de ese arcano el día y ya. Entonces hacer ese ejercicio a mí me gusta mucho cuando uno está empezando con el tarot. Es como sacarse una y ahí voy conociendo poco a poco cada carta. Y eso nos lleva a nuestro ejercicio final. Que nos demoramos mucho. Llegar a él. Sí, llegaste aquí otra vez. Y que ahora se pone bueno. No, y ahora ahí se pone bueno. porque podríamos tirar una cartica, unas carticas, si te parece bien. Dale. Alrededor de sí, justo iba a decir que es una gran verdad. Entonces, claro, si quieres puede ser una suerte de tirada, ¿cómo lo llamaría? Como relatada, ¿no? En este momento lo que uno suele hacer es entregarle entonces la baraja mézclalas como con una intención, como con un propósito de por qué estamos sacando estas cartas. Tú quisieras una tirada como de contexto de este momento álgido, esa por ejemplo está buena dejarla. Las que se caen siempre son cartas chéveres para poner en la mesa. Epa. Listo. Sí, yo quiero también relatar que estoy pensando en eso precisamente. Es como ¿me puedo yo, Oscar, posicionar en este momento frente a momentos álgidos
del mundo que está con tanta cosa que está pasando, ¿cómo se puede parar uno frente a tanta información, tanta cosa, ¿no? Y se cayó una. Se cayó una. Ya están todas loquitas, quieren salir. Es que son muy grandes. Entonces mezclarlas no es tan fácil. Listo. Sí. Uh-huh. ¿Cuántas quieres sacar? 3, ¿te parece bien? Me parece bien. Listo. Listo. La aquí ya salió. Y esta. Listo. ¿Vas a dejarlas en ese orden? O sea, en esa posición. A ver. A mí me pareció lindo también dentro de lo que, digamos, compartes, que hay formas de ponerlas, ¿no? O que se pueden tomar estas formas que tú propones. Y una de esas me gustó era, de hecho, voy a sacar una cuarta. ¿Por qué? Porque me gustó la de las relaciones, que era una que significaba tú, exacto. Otra que es el opuesto, ¿era? La persona. O sea, si por ejemplo estás en una duda con alguien, un jefe o la pareja o lo que sea, uno puede hacer como tú, la persona. Exacto. El del lado izquierdo pones el conflicto y del lado derecho pones la solución. Exacto. Vale, esas son tiradas de cartas que van hacia lo predictivo, que no es tanto como cuando hicimos la lectura, ¿te acuerdas que era como un poco más intuitivo la manera en la que se pusieron las cartas? Yo soy más fan de hacer lecturas así. Listo. Porque eso de pasado, presente, futuro, tú, una persona, tal, es un poquito condicionante. Como que ahí yo sí siento que, entonces el futuro es este. Sí. Y no tanto. Listo. Por eso te pregunté si querías dejarlas así o... Pero, hagámoslo así como salieron. Como estaban. Que era algo así, ¿no? Era algo así. Eso, me gusta esta lectura. Sí. A ver. Entonces, pues, ¿cómo mostrar esto? Era la torre. Chan, chan, chan. La caída. Vamos a voltearlas todas y ya te cuento. Soy muy curiosa, nunca puedo como voltear una y luego, ¿sabes? Ay, el mago, hemos hablado full de ella. Mira. El alquimista. Qué linda carta. Sí, hermosa. Ay, discordia. Y mira que están seguidas, la 58 y la 59. Ush. Sí, están ahí, son hermanitas. Bueno, mira cómo la magia nos lleva a salir de los conflictos. O sea, finalmente la salida es evidentemente la salida. Bueno, está la torre, que en el tarot tradicional es una de las cartas más temidas y a mí me da risa porque igual es que a la gente le da mucho miedo los cambios y estos son los cambios, ¿no? De que viene un rayo que interpela, ¿no? Una torre y se derrumba y salen como dos personajes literalmente como escupidos de esa torre, ¿sí? Qué loco. En el tarot de plantas, la torre, por ejemplo, es la ayahuasca, ¿no? Que te muestra de repente la realidad que te la está mostrando. Es el poder sanador de la decepción. La realidad es siempre más útil. ¿Cómo está eso? Bueno, entonces... hagamos esta tirada igual. Hicimos un ejercicio de sacar 3 cartas. Hace media hora estábamos... Ajá. Y nos salió la torre. Eso. Que es las cartas de cambio. Súper. El gobierno del cambio o no hay cambio, o sea, o no continúa el cambio también, o sea, hay un cambio real, no hay continuidad, entonces puede verse de muchas maneras. Igual yo no hago lecturas predictivas. Pero en cualquier caso, la torre nos hace preguntarnos sobre qué se está cayendo, cuáles eran mis cimientos. Cuando hicimos el espacio con Santi Rivas de música y tarot, la torre era como Britney Spears, como Amy Winehouse. Pues también como esas estrellas que uno siente como que también se construyen con una fachada que la industria ha puesto sobre ellas y al final eso se quiebra, se cae, y entonces arroja al vacío a la persona, ¿no? Después de ser totalmente manoseada, utilizada y ya luego queda perdida y cómo se reconstruye eso. A veces no se puede, ¿sí? Aunque la torre, la que le sigue a la torre, es la carta de la estrella. Es justo lo que le sigue en el tarot de Marsella, que también ahí como que nos da la esperanza de que después de que esto se derrumba, tengo una posibilidad hermosa de reconstruir, ¿no? Y al final se siente siempre la torre como ese momento en donde
como un momento de racha, ¿no? Como todo se cae al tiempo, ¿no? Pero seguro eran situaciones que se estaban sosteniendo y que ya no daban más, que ya llevaba rato diciendo, oye, esto no está bien, ¿no? Y de repente colapsa esa torre y se cae todo y uno dice, Dios mío, la grieta ya se estaba asomando desde hace rato. Uf. Entonces, la torre tiene ese poder sanador de la decepción, ¿no? Que la realidad siempre es más útil. Y cuando todo se cae y vemos de repente que hay que volver a construir, uno tiene la posibilidad de hacer las cosas muy distinto. Y por eso hay un caballo, dice caída, y es que idealizamos mucho estar como encima del caballo y en verdad todo el tiempo nos estamos cayendo. Entonces acá es cómo me vuelvo a parar. Está bien sentir el golpe y decir, uy, esto me dolió y estoy tocando fondo, pero ¿cómo puedo volverme a subir al caballo y seguir? Entonces cuando sale la torre yo siento que es un buen momento para pensarse en esos cambios que uno realmente tiene que hacer y que igual la vida no da espera y de una u otra manera te está obligando a cambiar. ¿Sí? Momento importante. Es un momento importante. Y pues la torre, imagínate, en este momento coyuntural. Eso estaba pensando. De cambios. Pero también puede ser el cambio de la forma en la que se está haciendo política, la forma en la que la gente está eligiendo candidatos, o sea, no es una lectura predictiva de verdad de que algo, de que va a suceder un camino u otro, pero ya que salga la torre habla como de estos momentos incluso preelectorales que generan mucha ansiedad y mucha discordia en las familias, y bueno, también por eso sale discordia, que es otra de las cartas que lo que decía es que esta es la 58 y esta es la 59 en el de Darío Villegas, son cartas que se siguen, eso es muy curioso cuando salen cartas seguiditas, cuando uno las mezcla y tal y te salen seguidas. Entonces la discordia habla de los ciclos karmáticos de repetición y yo creo que la política tiene ese mal totalmente, ¿no? Es como no hemos aprendido, total. O las guerras, no, pero tú empezaste, ¿te acuerdas que tú empezaste? Y entonces yo te devuelvo. Y eso se vuelve un círculo karmático de repetición de víctima y victimario. Y entonces te regreso, pero quiero intentar acabar contigo. Y luego esa semilla se esparce de gente que va a buscar venganza en algún momento. Entonces la discordia tiene que buscar reparación. Es algo a lo que este país también hermoso necesita, pero también ha buscado incansablemente. Pues es lo que te decía, ¿no? Entonces, si estamos todo el tiempo dándonos en la jeta, pero no reconocemos que las víctimas, en efecto, tienen que estar en el centro, pero justamente para ser reparadas, y hay muchos tipos de reparación, simbólicas, económicas, materiales. Tiene que haber un acuerdo en donde la persona que tuvo un abuso de poder entrega parte de su poder y la persona que se está sintiendo víctima reciba algo a cambio para dejar de sentirse víctima y se restablezca una suerte de equilibrio donde se disipan las discordias. Pero si no hay memoria, si no hay ejercicios de reparación que sean activos y que realmente nos permitan salirnos de ese rol totalmente intercambiables, ¿no? Es donde siento que está también nuestra posibilidad de que este cambio no sea algo que se repita con semejante dolor, sino que nos permita escenarios mucho más reparadores sobre el tipo de futuro político que las juventudes están anhelando. Y creo que en ese sentido va a sonar muy tibio lo que voy a decir, pero yo sí creo que los estados tan polarizantes también se vuelven populistas y también son muy peligrosos. Entonces, ¿cómo logramos encontrarnos en la diferencia? Al final gane quien gane. Cómo uno le gobierna a todos y no estamos buscando solo a quienes se parecen a nosotros. Entonces está ahí como la discordia también diciendo no debemos seguir luchando con el que sentimos tan distinto a nosotros, porque en esa diferencia también nos podemos hacer mucho daño. Que nos hemos venido haciendo también desde hace mucho tiempo. Y por el otro lado sale el mago, que lo hemos mencionado mucho, que acá está el alquimista, ¿te acuerdas? Ay, mira, sí, lo volví a poner. Ajá, a veces hace ese guiñito. Qué belleza. Pero es el mundo de las artes, de la música, de la poesía, de la gastronomía, de la escritura. Los grandes oradores son los grandes alquimistas. Entonces, bueno, la magia está ahí también como para recordar que se puede representar en múltiples ámbitos. Y bueno, y lindo que salga hoy, que hemos de verdad dedicado este capítulo a la magia, a preguntarnos qué es la magia, cómo la hemos sentido, cómo crecimos con ella
o no nombrándola, pero igual muy presente o haciéndonos como cosquilleos ahí de aquí están. Y siento que el alquimista está ahí también diciéndonos que hay que ser creativos y hay que dar lo mejor de nosotros y hay que demostrar realmente dónde está nuestra capacidad de crear algo diferente como país, como humanidad. Yo creo que esto nos da la posibilidad de, ante el mierdero de la torre y de la discordia, como que proponer unos caminos creativos no violentos, porque eso sí que tiene la magia, siento yo, que es un camino de comunicación no violenta. Y son salidas hermosas para imaginar y para recrear y para vincular seres y conectarnos desde la afinidad. Muy loco que pasa en este momento, o sea, que haya salido esta me parece. Ahí donde muy salvadora, ¿no? Muy qué linda. Y como muy pronunciándose también, como, hey, ustedes hablaron, aquí estoy. Ahí es donde están las coincidencias. es magia sí. Sucediendo. Qué lindo, gracias por esa lectura, por compartir esa forma de ver y de leer estas imágenes, que me parece todo un arte. Y en general por pasarte, también veremos como por qué sucedió lo que sucedió. pero no sin antes agradecerte por haberte pasado por el podcast, por compartir tanto conocimiento tan hermoso que viniste a compartir. Y no me queda más que agradecerte, Adri, por estar acá. A mi primer amigo mediador. Gracias por este bronceado. ¿Qué tal? Qué buena luz, es un buen espacio. Qué buena luz. Sí. No, y gracias, y quienes escuchen esto también, gracias por apostarle a la mediación, que es un arte y una magia, y voy a empezar a curiosear más sobre esas formas distintas de mediar. Hermoso. Porque ya lo haces y creo que eres muy buena haciéndolo. Muchas gracias, Adri. Nos vemos por ahí, ojalá vuelvas por acá y claro que sí. Nos vemos.